por la corona radiada, que lo pueden ver ustedes en la imagen, vendría siendo de color morado. Y la zona pelúcida, que bueno, es un pequeño recubrimiento, una especie de pelitos que la protege de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver las fases. Ya vimos que son 3 fases, ¿verdad? La primera, cuando el óvulo se abre, perdón, el espermatozoide se abre paso hacia el ovocito. La segunda es cuando empieza a, bueno, ahorita las vamos a ver, se me fue, discúlpenme. Bueno, vamos a ver la primera fase. Dice, penetración de la corona radial. Dice, de los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados a través de la vagina, solamente entre 300 y 500 llegan al punto de fecundación. Veíamos en la información anterior que también alrededor de 200. Entonces, es un aproximado, pero es la mínima cantidad de espermatozoides que llegan, ¿sí? Dice, en esta etapa se supone que la hialuronizada, que es la hialuronizada, perdón, es un proceso en el cual hay una gran capacidad de hidrolizar el ácido hialurónico de la mucosidad vaginal, ¿sí? ¿Por qué dice hialuronizar? ¿Sí? Porque, bueno, prácticamente este proceso o esta capacidad de los espermatozoides hacen que vayan eliminando, digámoslo así, van deshaciendo el pH vaginal y lo van convirtiendo en ese ácido hialurónico, para que puedan llegar hasta el óvulo. Y dice que existe una especie de mucopolisacárido abundante en la zona pelúcida, ¿sí? Este mucopolisacárido pues hace que se recubra prácticamente el óvulo en una especie, digamos, pegajosa, para que de esa manera los espermatozoides no puedan penetrar en su totalidad. Dice, y en la sustancia cementante de las células foliculares, ¿sí? Entonces, en este aspecto, en esta fase número 1, dice que provocaría la dispersión de las células de la corona, pero en la actualidad se piensa que son dispersadas por la acción combinada de enzimas de los espermatozoides y de la mucosa tubárica, ¿sí? Una vez que están tratando de fecundar al óvulo, los espermatozoides crean o tienen una reacción en las enzimas del ovario, de tal manera que, bueno, pues estas pequeñas fibras o esta zona pelúcida, pues se empiece a dispersar, se empiece a ir como que eliminando, de tal manera que vaya buscando una zona apropiada para poder incrustarse en el óvulo. Nuestra segunda fase dice que es la penetración de la zona pelúcida, ¿de acuerdo? La primera fase únicamente es llegar al ovocito. Nuestra segunda fase es penetrarlo, es entrar dentro de este ovocito como tal. Y dice que es la segunda barrera del espermatozoide y es atravesada mediante la ayuda de las enzimas, ¿sí? Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, miren, esta es la zona pelúcida y aquí es donde se van encontrando estas partes. Y el espermatozoide, una vez que ya tuvo el cambio cromosomático, ¿verdad? Pues empieza a penetrar esta zona. La liberación de la espermiolicina, que es una sustancia prácticamente que se va desarrollando, dice, está asociada a una serie de cambios estructurales del espermatozoide que afectan principalmente al aparato acrosómico. Es lo que se conoce como reacción acrosómica, es lo que les mencionaba anteriormente, cuando el espermatozoide pierde prácticamente ese recubrimiento de su membrana, ¿verdad? Y pues empieza a tener más fuerza. Dice que es el conjunto de cambios constituyentes el llamado proceso de activación del espermatozoide, donde el espermatozoide se vuelve más fuerte, ¿sí? Por sustancias difundidas desde el óvulo, como las liberadas del gránulo acrosómico, que podría corresponder a las espermiolicinas, ¿sí? Que son unas sustancias prácticamente que el esperma va desarrollando en este cambio o en este proceso para poder penetrar al óvulo. Y como pueden ver ustedes en la imagen, aquí ya tenemos la segunda fase. Nuestro espermatozoide, miren, aquí está, digamos, el proceso 1, que el espermatozoide va
perdiendo prácticamente su cubierta, su cabeza, bueno, una membrana prácticamente. Número 2, aquí ya empieza a penetrar o a perforar esta parte pelúcida o la zona pelúcida del óvulo, y aquí ya no se alcanzan a ver muy bien, pero tenemos el aspecto número 3, donde miren, nada más se ve la cola del espermatozoide y una parte de él, ¿verdad? Quiere decir que ya fue incrustado o que ya penetró la zona pelúcida y ya va directo hacia el óvulo. Y tenemos nuestra tercera fase, que es la penetración de la membrana plasmática del ovocito, es decir, del óvulo. En esta tercera fase, la unión del primer espermatozoide junto con la membrana plasmática desencadena 3 hechos. Uno, en cuanto el espermatozoide entra en contacto con la membrana del ovocito. Las dos membranas de fertilización, entrando en el citoplasma ovocitario, la cabeza. Como ven ustedes aquí en la imagen, vamos a ver, miren, en esta azul, la crosomática interna se encuentra, ¿verdad? Pero les está introduciendo. Y luego dice que la fase óvulo. Dice, una llamado pronúcleo. Pueden ver ustedes aquí en la imagen. Hay Chicos, buenas tardes. Parece que la maestra Blanca ha presentado problemas con internet. Esperemos un momento, por favor, para poder validar su situación, ¿vale? una disculpa, jóvenes, permítanme, les digo que está fallando esto y no sé qué sucedió. Perdón, ¿alguien me puede decir hasta qué punto lograron escucharme? No escuché bien. Digo que si alguien me puede decir hasta qué punto nos quedamos, hasta dónde fue que se cortó la señal prácticamente. Creo que en la parte de los espermatozoides donde no me acuerdo. Ok, pero ya estábamos en la fase 3, ¿verdad, Diego? ¿O era la fase 2 todavía? No, en la parte 3 creo. Ok, muchas gracias, Diego. Ok,
Sí, ya, bueno, vamos a ver, espero que quede comprendido. Entonces, esta última frase se dice que se da la penetración de la membrana por el espermatozoide, donde el espermatozoide avanza prácticamente hasta quedar junto al junto al pronúcleo femenino. El pronúcleo femenino, que es lo que vemos aquí de coloración negrita, es donde se encuentran depositados los cromosomas de tipo X que el óvulo está dando, ¿verdad? Que está permitiendo dentro de la fecundación, y el espermatozoide quiere decir que se va a juntar prácticamente con ese pronúcleo. Se hincha su núcleo prácticamente y forma un pronúcleo masculino. La cola se desprende de la cabeza y se degenera. Entonces la cola se deshace, se desintegra, porque eso prácticamente no va a servir en este proceso de fecundación, y únicamente se queda la cabeza dentro del pronúcleo femenino. Y ya van a existir dos pronúcleos, dos especies de pequeñas burbujitas o pequeños huevitos dentro de uno solo, ¿de acuerdo? Y bueno, veamos aquí vamos a abordar de manera lo que son estas etapas del embarazo, el desarrollo de estas etapas. Cada una va a tener diferentes síntomas, diferentes procesos, dependiendo cómo se conlleve el embarazo y la edad prácticamente de los padres. En el primer mes, se desarrolla su sistema nervioso, es decir, comienza a formarse todo lo que es su sistema nervioso para desarrollar los movimientos, el cerebro, etc. Dice que en el primer mes también el corazón comienza a tomar forma y a latir. Entonces, cuando una persona está embarazada, alrededor de 4 o 5 semanas, si se siente el vientre, ya puede sentir los pequeños latidos del corazón. Eso va a depender mucho del tamaño también, de cómo se vaya desarrollando y en qué posición uterina se encuentra. En el segundo mes comienza la formación del cerebro ya como tal. Si se dan cuenta, en el primer mes solo es el desarrollo del sistema nervioso. En el segundo mes ya se desarrolla el cerebro en su totalidad, que es el que empieza a dar señales de movimiento. En el tercer mes, el feto puede realizar movimientos y en muchas ocasiones ya se reconoce qué sexo tiene, sexo masculino o sexo femenino. Pero bueno, ya en el caso de las mujeres embarazadas, pues ya empiezan a sentir pequeños movimientos dentro de su útero. En el mes número 4 empieza a desarrollarse el aparato circulatorio en su totalidad, dando concluido el sistema como tal, por lo que son las venas, las arterias y en conjunto con el corazón. Y dice que en este cuarto mes el esqueleto empieza a organizarse. Se empieza a desarrollar su esqueleto o su sistema esquelético prácticamente, los huesos empiezan a tomar forma y se empiezan a acomodar en su organismo. En el mes número 5 termina la maduración del sistema nervioso. Entonces, ahí ya es donde prácticamente el sistema nervioso está completado y termina su desarrollo como tal. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado. En esta etapa, como ya casi están madurados tanto los bronquios y pulmones, si hay un nacimiento prematuro o un alumbramiento prematuro, hay mucha probabilidad de que ya niños desde 6 meses a 7 meses puedan sobrevivir. Son muy pocos casos que hay de 6 meses, pero sí los que ha habido, pues sí se llegan a lograr estos pequeños bebés, ¿sí? En el mes número 7 dice que ya poseen los órganos necesarios para vivir fuera del útero. Quiere decir que ya sus pulmones están formados, ya su sistema circulatorio está establecido, está desarrollado también, su sistema nervioso no hay ningún problema y está ya a punto de acomodarse, a punto de prepararse para lo que es el alumbramiento. En el mes número 8 y en el mes número 9, el feto está completamente desarrollado.
En el mes número 8 se empieza a acomodar prácticamente, empieza a requerir más nutrientes, a crecer o incrementar su peso para que posteriormente pueda llegar a esta parte del alumbramiento que es al mes 9, ¿sí? En el mes 9 pues ya se da este proceso como tal, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, maestra. Ok, muchas gracias, Diego. Los demás espero que vayan comprendiendo el tema. Si algo tienen que decir, con gusto abran su micrófono. Y bueno, esto es lo que hemos estado trabajando, lo que, bueno, hablamos prácticamente sobre lo que es la fecundación y el desarrollo. Recordando de manera rápida, la fecundación se da por dos células prácticamente, una masculina y una femenina, que vienen siendo los espermatozoides y el ovocito o, en su defecto, el óvulo. ¿De acuerdo? Una vez que ya se fecundaron, pues empieza a existir este proceso de embarazo, que son los 9 meses que se llevan a cabo para este proceso. Y bueno, pero dentro de este proceso también va a haber una división de una división celular, y ahorita vamos a irlo comentando también, que es el segundo tema. Perdón, antes de que pasemos a nuestro segundo tema, vamos a hablar sobre este subtema, que es la apoptosis, ¿sí? Es un concepto a lo mejor que no hemos escuchado, pero que es importante que nosotros lo conozcamos y saber de qué manera funciona nuestro organismo, pero sobre todo en este proceso de fecundación y desarrollo, ¿sí? Porque, bueno, es parte también de la reproducción sexual y nuestra sexualidad. Ahora, el apoptosis es una palabra que se deriva del latín y significa desprenderse o decaer. Aquí anotamos en la imagen o la frase prácticamente, dice: de la misma manera que la hoja cae de un árbol cuando está muerta, la apoptosis se refiere a un proceso conocido como la muerte celular programada. Es como si la célula reconociera que ha llegado a su momento y terminase consigo misma. Es como si tenemos nosotros una planta que nace, crece, se reproduce y muere, y así va ese proceso. Así es con las células. Pueden ver ustedes la imagen. La primera que tenemos es una célula normal, una célula, digamos, llena de vida, y esta célula se empieza a degenerar, se empieza a ir secando, por decirlo así. Han visto como si fuera una pasa prácticamente, así una célula se va a ir secando. Entonces dice que empieza a haber una condensación de la cromatina, ¿sí? La célula prácticamente empieza a perder propiedades y nutrientes que pues, le ayudan al organismo. Luego viene el tercer proceso, la globulación de la membrana. La globulación, pues la membrana empieza a perder forma, empieza a secarse, empieza a descascararse, lo vamos a hablar así, y el núcleo colapsa, ¿sí? Y formando prácticamente, o haciendo una formación del cuerpo apoptótico, perdón, que prácticamente es cuando la célula ya quedó muerta. Si ustedes pueden hacerlo, hagan un pequeño experimento. En su mano, si la tienen descubierta, empiécense a rascar así con sus uñas, tantito así de manera no tan fuerte, y si no tienen suficiente hidratación en su piel o en su organismo, van a empezar a ver cómo empieza a cambiar la coloración de su piel. Ahí en su mano empieza a verse como una especie de caspita blanca, que vienen siendo las células muertas de nuestra piel. Y ese proceso le vamos a llamar apoptosis. Pero no solo en la piel, todas las células de nuestro cuerpo prácticamente van a hacer este proceso llamado apoptosis, ¿sale? Ahora vamos a hablar algo muy particular de este proceso. Dice que este proceso, la apoptosis, tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo, si hablamos del embarazo, ¿vale? En las primeras etapas del desarrollo se empieza a presentar para eliminar las células innecesarias. Todas las células innecesarias que el bebé o que se está formando no les son de utilidad, pues empiezan a desprenderse, empiezan a eliminarse, se empiezan a morir, ¿vale? Pero dice aquí, por ejemplo, las células que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano, ¿en qué consiste?
Voy a tratar de prender mi cámara a ver si me deja ver. Cuando nosotros estemos hablando sobre nuestras manos, el desarrollo, miren, ya se pudo. Vamos a hablar aquí del bebé. Un bebé tiene la mano pegadita, ¿sí? Y si la empieza a abrir, perdón, se va a ver una especie de tela en esta parte, que va a hacer que los dedos estén unidos. Entonces, si con nosotros hablamos de la apoptosis dentro del proceso de desarrollo embrionario prácticamente, pues esas células, toda esa telita que vamos a tener aquí enfrente, todas esas células las va a eliminar, las va a desechar, para que de tal manera, pues nosotros hoy en día podamos mover nuestras manos como debe de ser. A diferencia de que si no hay una apoptosis apropiada, nuestras células no se desechan, no se van y los dedos pueden quedar pegados, ¿vale? Pueden quedar pegados, están unidos y no hay una formación de nuestra mano como tal. ¿De acuerdo? Ahora, dice, en los adultos, porque no solo se da en el momento en que se está desarrollando el proceso del embarazo, sino que también en todo nuestro proceso de crecimiento, dice, en los adultos la apoptosis se usa para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente, células que ya no nos sirven a nosotros, inclusive hoy en día hay muchos tratamientos faciales que dicen para quitar todas las células muertas de nuestra cara. Vuelvo a repetir, si nosotros nos rascamos así, podemos observar esa pequeña coloración blanquizca, que son todas las células muertas que se están en nuestro cuerpo. Pero dentro de nuestro organismo también se quedan estas células. Y si nosotros no las desechamos o no las eliminamos, pueden provocar grandes daños. ¿Viste? Aquí, la apoptosis también juega un papel importante para la prevención del cáncer. ¿Por qué? Si estas células o la apoptosis prácticamente elimina todas las células muertas, el cáncer no se genera. Pero ¿qué sucede? Si hay células que están dañadas y que se van acumulando, pues esas van generando cierta inconsistencia en nuestro organismo y por ende puede provocar cáncer. Y aquí lo dice el fragmento, dice, si por alguna razón se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada. Quiere decir que si las células no se mueren, se empiezan a dividir, a dividir, a dividir, a dividir. En un determinado momento va a haber demasiadas células que se van a ir juntando, se van a ir acumulando y puede ser el proceso de un crecimiento de un tumor. ¿De acuerdo? Entonces, la apoptosis, recuérdenlo por favor, es la llamada muerte celular, cuando pues, nuestras células se mueren y se van desechando de nuestro organismo. Nuestro organismo prácticamente desecha todas aquellas células que no son utilizadas o benéficas para nuestro cuerpo. Y en su defecto también, pues, este tipo de apoptosis, cuando hay una acumulación amplia de las células y que, bueno, no se desechan o no se muere ninguna, pues también puede contraer problemas neuronales, como lo es el Parkinson. Hoy en día, el Parkinson, o las personas que tienden a temblar demasiado, a no controlar su sistema nervioso, pues también es una causa por esta llamada apoptosis. Y bueno, nuestro segundo tema es la división celular. Y bueno, vamos a ver en qué consiste. ¿Por qué las células se dividen o por qué se dividen las células? ¿Alguien tiene una razón? ¿Por qué consideran que las células deben de dividirse? ¿Jóvenes? Para que los seres vivos puedan crecer. Para que los seres vivos puedan crecer. Así es, leíste, ¿verdad? No. ¿No? Ah, bueno, está bien, confía en ti, Diego. Pero vamos a ver. Dice, ¿por qué se dividen las células? Las viejas. ¿Perdón? ¿Daniel? Para reemplazar las células viejas. Así es, ¿verdad? Para renovarlas, para tener nuevas funciones en nuestro organismo. ¿Qué hacemos cuando algo no nos sirve? Pues lo desechamos, lo reemplazamos. En el caso de que si ustedes tienen su control remoto de la televisión, cuando las pilas no sirven, las quitan y les ponen otras y vuelve a funcionar. Sucede lo mismo con nuestro organismo. Las células se deben de dividir por las siguientes razones. Primero, para reemplazar las células viejas
muertas o dañadas, aquellas que no nos sirven. Y para esto hacemos uso de la apoptosis, ¿verdad? Cuando las células muertas se eliminan prácticamente de nuestro organismo y se empiezan a regenerar nuevas. Número 2, para que los seres vivos puedan crecer. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Si yo crezco, ¿mis células crecen? Si yo voy creciendo, ¿ustedes creen que mis células también vayan creciendo? Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues un dato curioso. Cuando los seres vivos van creciendo, obviamente las células se van dividiendo, pero estas células jamás van a crecer. Las células tienen un tamaño ya específico. Es como si hablamos de un átomo que prácticamente tiene es la mínima porción o la mínima división de la materia. Así en nuestro organismo o en lo que es el aspecto biológico, la célula es la cantidad mínima en la que se puede dividir el cuerpo humano. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, nuestras células no crecen, sino que se reproducen, se van dividiendo más y más y más, pero no van a crecer. Y bueno, punto número 3, dice, el ser humano tiene aproximadamente 37 trillones de células, no millones, no billones, sino trillones de células. Entonces, imagínense qué cantidad de células tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que cada una de ellas pues se mueren, se reemplazan, se dañan, se sustituyen y así sucesivamente. Entonces, punto número 4, dice, en la división celular, que es necesario que se dividan, ¿verdad? La célula que se está dividiendo se llama célula madre. Esta célula madre pues es la composición del espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? Es la que se genera o se inicia en un primer momento. Y de ahí se empieza a dividir para ir formando al nuevo ser. Entonces, la célula de la cual se generan las otras se llama célula madre. Entonces, la célula madre se divide en dos células, que son las células hijas, y de ahí se vuelve a repetir el proceso, se vuelve a repetir, y a este proceso nosotros lo vamos a llamar ciclo celular. Quiere decir que se van a ir dividiendo constantemente, pero también algunas se van reemplazando. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos por qué las células deben de dividirse, para reemplazar a las células muertas o viejas, para que los seres vivos crezcan y para que prácticamente se empiece a desarrollar este ciclo celular. Y bueno, vamos a hablar aquí, o vamos a ver la estructura del cromosoma. ¿Qué tipo de estructura tiene? Primero debemos de conocer qué es un cromosoma. Los cromosomas son un componente del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división, ¿sí? Es decir, ya hubo una fecundación. En este caso, nuestra célula es en el caso de las mujeres, su célula es el óvulo, en el caso de los hombres es el espermatozoide, y entonces cada uno tiene un número determinado de cromosomas, ¿verdad? Que es el núcleo celular. Cuando se vuelve pronúcleo es cuando ya va a empezar a dividirse, ¿sí? Porque ya se empiezan a juntar. Entonces dice que prácticamente los cromosomas empiezan a presentar cuando la célula se divide, ¿sí? Ya sea por medio de la mitosis o la meiosis, y eso lo vamos a ver ya en la otra sesión. Dice que su estructura es en forma de hilo y está compuesta por ácidos nucleicos, ¿sí? El ADN llamado comúnmente, que es el componente genético que va determinando las características del ser humano. Entonces, este pequeño hilo, este cromosoma va a estar conformado o compuesto por ácidos nucleicos y proteínas. Y como pueden ver ustedes aquí en la imagen, tenemos, miren, lo que es la estructura de un cromosoma, es como si fuera una X prácticamente, y vamos a ver los componentes o las partes de este cromosoma. En la parte superior vamos a tener el brazo corto, miren que son dos brazos cortos, a diferencia de los de abajo, que vendrían siendo los brazos largos. En medio, o en la parte donde se conjuntan, donde está el soporte del cromosoma, le vamos a llamar cinetocoro, ¿verdad? Que son estas pequeñas membranitas que van a dar soporte a los cromosomas. Viene lo que es el centrómero,
que es la parte central de nuestro cromosoma o la unión central del mismo. Y aquí tenemos los brazos largos, que es lo que les comentaba hace ratito, y lo que es el telómero. El telómero viene siendo prácticamente como aquellas patitas o el soporte general de nuestro cromosoma y que permite la unión con otros cromosomas. Y bueno, estas también son llamadas cromátidas hermanas, que son las que empiezan a tener la siguiente subdivisión. Y aquí tenemos las llamadas cromátidas, que es la estructura como tal de nuestro cromosoma. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el número de cromosomas. Una disculpa ahí por el acento que me hizo falta. Bueno, dentro del cuerpo humano vamos a tener diferentes números de cromosomas dependiendo de la especie. En el caso de los seres humanos, y aquí lo menciona el texto, dicen diferentes especies tienen diferente número de cromosomas. Pero vamos a hablar exclusivamente del ser humano. No vamos a hablar en este caso de animales, ¿verdad? Vamos a hablar del ser humano. Los seres humanos dice que son diploides y tienen 46 cromosomas. ¿Por qué son diploides? Porque hay la unión de dos cromosomas, uno femenino y otro masculino, ¿sabes? O de esos dos géneros. Entonces, el cuerpo humano va a tener 46 cromosomas en sus células somáticas normales. En sus células, cuando hablamos de células somáticas, vamos a hablar de las células biológicas del cuerpo humano, ¿sí? Estos 46 cromosomas están organizados en 23 pares. 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Este cromosoma sexual, como pueden observarlo ustedes, miren, estos cromosomas, tenemos aquí nuestras cantidades y tenemos 22 autosomas, que estos autosomas son los que nos indican que no va a haber una fecundación. A diferencia de nuestro último par, que es el par de cromosomas sexuales. Este par de cromosomas sexuales va a depender del género, hombre o mujer, es lo que va a contener la información, ya sea cromosoma XY o cromosoma XX, ¿de acuerdo? Entonces dice que las células sexuales de un humano son haploides y tienen solo un cromosoma homólogo de cada par. Esto es para que cuando las células sexuales se fusionan durante la fecundación, se forme un conjunto diploide completo, que es lo que les comentaba, que vendrían siendo los 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas como tal. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver esta última parte de lo que es la diferencia prácticamente entre un cromosoma, una cromátida y una cromatina. ¿Por qué es importante que sepamos bien esta diferenciación? Cada una tiene un importante peso prácticamente para lo que es el desarrollo de la fecundación, bueno, en el proceso en el que se desarrolla nuestro nuevo ser. Pero es necesario que nosotros vayamos conociendo en qué consiste cada uno. Cuando hablemos de cromosomas, nos vamos a referir a esos cromosomas sexuales, y ya dijimos cuántos pares de cromosomas sexuales existen en el cuerpo humano. ¿Alguien que me indique? 3, no, 2, el cromosoma Y y el cromosoma X, ¿no? Así es, exactamente, Diego, muchas gracias. Recuerden que dentro de los 46 cromosomas va a ser 2, ¿verdad? X y Y o XX en el caso dependiendo del sexo. Pero en los 23 pares de cromosomas, 22, ya hasta me revolví, ¿verdad? Sí, 22 son asomáticos y un cromosoma. Y ahorita vamos a ver. Dice, miren, los cromosomas sexuales X y Y determinan el sexo biológico de una persona. XX especifica femenino y XY especifica masculino. Esto grábenselo muy bien para que en un futuro, cuando lleguen a tener una pareja, no empiecen a tener problemas. ¿Por qué? Porque suele suceder esto en el caso de los hombres, o lo he visto en muchos casos, ¿verdad? Que dicen, ay, es que yo quería una niña, o yo quería un varón, pero mi mujer no me puede dar hijos varones, da puras niñas. Ahí, error, por favor. Recuerden esto,
En el caso de las mujeres, tienen el cromosoma XX, quiere decir que no hay cambio, ¿verdad? Ellas solo asignan su cromosoma X, pero a diferencia del hombre que tiene el cromosoma XY, entonces cuando hay una fecundación puede enviar cualquiera de los dos, pero si el hombre envía el cromosoma X, pues se va a formar una mujer, y si envía el cromosoma Y, pues se forma un hombre. Entonces, el que determina prácticamente el sexo de un bebé o dentro de la fecundación no es la mujer, es el hombre, ¿verdad? Por el tipo de cromosomas que tiene. Entonces dice, estos cromosomas no son homólogos verdaderos y son una excepción a la regla de los mismos genes en los mismos lugares. ¿A qué quiere decir o a qué se refiere prácticamente? Que estos cromosomas no son iguales a todos los 22 pares de cromosomas de más, ¿sí? Porque recuerden, tenemos 23 pares, entonces los otros 22 pares, los otros 22 pares son homólogos. ¿Por qué? Porque se parecen, coinciden, contienen casi la misma información. A diferencia de este par de cromosomas que no, dice que su información es diferente, pero que son necesarios durante el proceso de la meiosis o la producción de células sexuales. ¿De acuerdo? Los cromosomas X y Y son distintos y portan genes diferentes. ¿Genes de quién? Tanto del hombre como de la mujer, a un nuevo ser. Y entonces, esta información prácticamente, pues a nosotros nos permite que vayamos viendo, que vayamos identificando qué características va a tener la persona. Entonces, dice, los 44 cromosomas no sexuales en un humano se llaman autosomas, porque son 22 pares de cromosomas, 22 por 2 son 44, ¿verdad? Entonces, 44 cromosomas no sexuales en los humanos se llaman autosomas. Y solo 2 de ellos son los que van a ser apropiados para la fecundación. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios con este concepto de cromosoma? No, maestra. Ok, muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí el otro concepto, la cromática. Dice que la cromática son las dos copias de un cromosoma, que se llaman cromátidas hermanas. Entonces, tenemos nuestro cromosoma. Vamos a poner aquí nuestro cromosoma X y nuestro cromosoma Y. Entonces, las dos copias de este cromosoma, cuando ya se dividen, las vamos a llamar cromátidas hermanas. Entonces, una cromátida viene siendo prácticamente una hija de un cromosoma. ¿Sí se va entendiendo, no? Tenemos nuestro cromosoma, se divide y tenemos nuestras cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas son idénticas y están unidas una con la otra por proteínas llamadas coenzimas. Entonces, en nuestra imagen, me voy a regresar un poquito, aquí en nuestra imagen, miren, alcancen a ver estas dos, digamos, tenemos aquí nuestro cromosoma X, lo vamos a ver, cromosoma X y cromosoma Y, ¿verdad? Pero de nuestro cromosoma X se subdivide y tenemos aquí a estas dos en el punto 1, tenemos a las dos cromátidas, ¿verdad? Que vienen siendo las hermanas y que van a estar unidas, dice que están unidas por una proteína llamada coenzima, ¿verdad? Es como, digamos, una pequeña liguita, una tela que hace que se unan estas dos cromátidas. La unión entre las cromátidas hermanas es más fuerte que el centrómero, ¿sí? Es más fuerte que el centro de nuestro cromosoma. Entonces, hay una gran resistencia, ¿verdad? Una región del ADN que es importante para su separación. Entonces, en la unión de estas cromátidas hermanas, en esa proteína llamada coenzima, es donde va a contener esa parte del ADN, que es la información genética que se va a presentar en nuestro cromosoma. ¿De acuerdo? Dice, mientras las cromátidas hermanas están conectadas con el centrómero, se consideran como un cromosoma. ¿De acuerdo? Cuando las dos cromátidas están unidas, digamos, tenemos nuestras dos cromátidas así, y van a estar unidas, por acá sí más o menos, quiere decir que es un cromosoma, pero cuando se separan y se unen con otro, ya son las cromátidas hermanas.
¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios sobre este segundo concepto? No. Ok. Y bueno, pues tenemos por último la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Pues es el proceso, o este se da durante la mayor parte de la vida de la célula, ¿sí? La cromatina, pues es el periodo de vida prácticamente que una célula tiene. La cromatina está descondensada, lo que significa que existe en cadenas largas y delgadas. Dice que se parecen garabatos bajo el microscopio. ¿Por qué descondensada? Está como de manera ligereza, parece una telaraña, ¿verdad? Una telita muy finita, que es la que prácticamente va emitiendo información genética. Y dice que, bueno, parecen garabatos prácticamente, y en este estado de la célula, la maquinaria celular, o viene siendo prácticamente las proteínas que leen y copian el ADN, pueden acceder de forma relativa fácil al ADN, lo cual es importante para permitir que la célula crezca y funcione. Cuando una cromatina esté condensada, quiere decir que no hay una apropiada función del organismo y la genética, el desarrollo del ADN no se puede no da o no transmite información necesaria. Por lo tanto, a veces pueden ocurrir, situaciones en cuestión a la formación de nuevos. Y como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, tenemos aquí la cromatina, que viene siendo prácticamente, miren, vean, aquí está nuestro cromosoma, el de color verde. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí está. Aquí tenemos el cromosoma. Esta es la pequeña telita, o bueno, este pequeño hilo que dice que parece garabatos. Aquí tenemos la proteína llamada histona, que es la que proporciona información, que lee y copia el ADN de manera relativa, ¿verdad? Y que, bueno, va permitiendo que nuestras células vayan formándose, vayan funcionando. Y aquí, miren, aquí está toda la información del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros consideremos esta información sobre nuestro organismo, ver qué diferencia tiene y cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Entendido? ¿Dudas o preguntas sobre la información que estuvimos trabajando? ¿Jóvenes, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí quedó clara? Sí, maestra, ninguna duda. Ok, Jania, muchas gracias. ¿Para los demás, ninguna? No, maestra. Ok, bueno, como nada más me están contestando dos, ¿verdad? Bueno, el ejercicio lo voy a hacer para todos, pero bueno, sí voy a necesitar que los dos vayan prendiendo su micrófono, por favor, para que me vayan contestando. Si alguien más quiere hacerlo, también. Vamos a ir cerrando nuestra actividad, nada más realizo esta pequeña dinámica para que ustedes ya, con esto vayamos cerrando nuestro tema. Vamos a ver este papelito. Es de color blanco, ¿verdad? ¿De qué color es, muchachos? Blanco. Blanco. Ok. Por favor, me van a responder, tantas veces yo les pregunte, me van a responder el color, ¿de acuerdo? ¿De qué color es? Blanco. Blanco. Ok. ¿De qué color dijimos que es? Blanco. Blanco. ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿Qué toman las vacas? ¿Qué? ¿Qué toman las vacas? ¿Qué toman las vacas? Ajá. Agua. Agua. Jania, perdón. Nada, ya me confundí. Bueno, es que la intención era que ustedes siguieran diciendo, bueno, ¿de qué color es? Blanco, 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 blanco. Al final, cuando uno les pregunta, ¿qué toman las vacas? En este caso, tanto Jani como Diego pensaron mucho, pero una respuesta muy rápida es que digan, ¿qué toman las vacas? Leche.
¿sí? Porque a veces nosotros mismos nos confundimos con lo que nos están preguntando, porque hacemos una asociación entre palabras, imagen y lo que nosotros percibimos. En este caso, la palabra es blanco porque es la imagen que yo les estoy presentando, el color del papel, y bueno, pues ¿qué asociamos? Que la leche es de color blanca, y como escuchamos que las vacas producen leche, pues bueno, es una forma fácil de decir que toman las vacas leche, pero no, en realidad es agua. Bueno, no funcionó mucho la dinámica, pero bueno, pues espero que a lo mejor una risita les haya salido, ¿verdad? Y bueno, pues con esto vamos cerrando. Nada más vamos a hacer una conclusión general. Como conclusión, vimos los temas sobre reproducción y sexualidad. Ya vimos que la reproducción es cuando, bueno, se empieza a generar un nuevo ser, ya sea en persona humana, en plantas o animales. Pero específicamente hablamos de la fecundación, pues la fecundación es la unión de dos células. ¿Qué tipo de células? Una célula masculina y una célula femenina. En este caso, el ovocito o el ovario y el espermatozoide. Y bueno, el desarrollo pues es en ese proceso que se empieza a dar. Las tres fases de la fecundación, donde la primera, pues el espermatozoide viaja por el cuello uterino hacia las trompas de falopio para poder fecundar al óvulo. El segundo es poder penetrar la zona pelúcida para poder ir adentrándose al ovocito, y la tercera fase es cuando ya se encuentra o ya se desarrolla un prenúcleo masculino y un prenúcleo femenino en el mismo óvulo, ¿verdad? Y bueno, ese es el proceso de fecundación, y bueno, ya posteriormente se lleva a cabo durante 9 meses esta etapa del embarazo y culmina con un alumbramiento. El segundo tema que estuvimos trabajando fue la división celular, y ya mencionábamos o ya veíamos que nuestras células prácticamente se componen por dos cromosomas, ¿verdad? El cromosoma X y el cromosoma Y. Nuestro cuerpo contiene 23 pares de cromosomas, 22 son, ¿cómo les podría decir? 22 pares de cromosomas son autosomas, o se llaman autosomas, porque no tienen una reproducción sexual, a diferencia de un par de cromosomas que sí es apto para darle información sexual, ¿verdad? Que contiene el cromosoma XX en mujeres, XY en el caso de los hombres. Y bueno, ya con esto también vemos que en el proceso de fecundación, pues hay más de 100,000, ¿verdad? Hay más de 100,000, aproximadamente 300,000 millones de espermatozoides, y que solo de ellos uno pues es el que llega al centro o a nuestro núcleo del óvulo. En su defecto, pues eso ya va a depender de cada persona, pueden ser 2 o hasta 3 espermatozoides. Y bueno, pues espero que les haya quedado la información un poco más clara. Les invito, por favor, a que ustedes observen la página de Khan Academic. Yo les he enviado algunos materiales a ustedes sobre química, pero vean esa página, ahí viene una información más amplia y vienen unos videos muy padres sobre este proceso de la división celular. Y bueno, pues cuídense mucho, les agradezco que hayan estado presentes y sobre todo que me hayan acompañado hasta esta parte final de nuestra sesión. No se desmotiven, en verdad que bueno, pues a veces nos esforzamos para darles estos temas y que bueno, que sean de utilidad para ustedes, y bueno, pues yo en lo personal pues les agradezco que hayan estado conmigo hasta el final en este día. Cuídense mucho, les cedo las palabras a los orientadores. Bonita tarde para todos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima, bye. Muchas gracias, maestra Blanquita. Muchas gracias, muchachos. Y pues la próxima semana los esperamos con mucho entusiasmo. De verdad que cada uno de sus maestros hacen un gran esfuerzo, como lo mencionó la maestra Blanquita. Es para ustedes este curso. Entonces, ya están muy próximos a presentar su examen. Échenle muchas ganas. Estudien mucho también, muchachos. Y cualquier duda, pues tienen toda la confianza de cada uno de sus maestros. Gracias, maestra. Maestro Carlos.
El maestro Carlos Gracias, tuvo una maestra. situación. Aquí está. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluida